Bienvenidos a un video más del Jacob, donde se prendió el cerro con el debate allá en plena sesión en el Senado, ya que no les gustó a los pianistas, a los paniaguados, por la visita del magnífico en la Casa Blanca con Joe Biden. Increíble, pero cierto, así que veamos de qué se trata y qué nos dicen, y ahorita comentamos. ¿Por qué no? Con la venia de la presidencia, honorable asamblea. El pasado 6 de julio, las y los legisladores que conformamos la tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, analizamos y deliberamos sobre 10 dictámenes sobre puntos de acuerdo turnados a esta comisión, de los cuales la mayoría parlamentaria aprobó solo poner a consideración 7. Quiero resaltar que los 10 dictámenes que se presentaron en la comisión se lograron en trabajo en consenso con las y los asesores y con las aportaciones de todas y todos los legisladores integrantes de esta comisión. Uno de los dictámenes que se propuso a la consideración de las y los integrantes de la comisión fue un tema del más alto compromiso social y laboral, y sobre todo de protección a los derechos de las y los niños, que es sobre la erradicación y vigilancia del trabajo infantil, con la encomienda de que la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México revisara los programas actuales y fortaleciera las acciones para combatir y erradicar el trabajo infantil, lo que lamentablemente la mayoría parlamentaria rechazó y se negó a llevar a cabo. En cuanto al primer dictamen que está a su consideración, es un tema que en estos momentos es crucial para las y los productores del campo mexicano, derivado de los altos precios y de la condenable guerra en Ucrania, y es para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Economía establecer una tasa 0% a todos los aranceles para importar fertilizantes, ante una ausencia de esta administración de políticas de contención real de precios y en apoyos directos a productores del campo nacional. El segundo dictamen a su consideración, y que la mayoría parlamentaria decidió aprobar, es para que esta soberanía exhorte respetuosamente al gobierno del municipio de Tula de Allende del estado de Hidalgo a publicar los montos y tipos de apoyo que se han brindado a la población del municipio derivado de la inundación provocada desgraciadamente por decisiones negligentes y deliberadas de desviar las aguas residuales de los túneles emisor central y emisor oriente al río Tula, con consecuencias catastróficas, y que hasta el momento no han resuelto culpables o responsables de esta tragedia, por lo que en la discusión de este dictamen se propuso considerar el incluir un exhorto a la Fiscalía General de la República para que informara sobre los avances de las investigaciones para determinar si existieron actos de corrupción o negligencia de parte de funcionarios o exfuncionarios federales, estatales o municipales, lo que lamentablemente no se aprobó. Un tema de la mayor importancia en estos momentos de calentamiento global y de la necesidad de políticas públicas sobre el medio ambiente es sobre los tiraderos clandestinos, por lo que en el tercer dictamen a su consideración se aprobó exhortar a diversas autoridades del estado de Morelos a fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y, en su caso, clausuren los tiraderos de desechos, así como la construcción sustentable y responsable y el manejo de residuos sólidos de manera responsable. El dictamen número 4 de la tercera comisión a su consideración exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y a los gobiernos de las entidades federativas de los municipios para que fortalezcan las acciones de fomento respecto de la gestión integral de las pilas y baterías eléctricas. Por otra parte, quiero hacer mención de un dictamen que se analizó y se discutió en la tercera comisión, que la mayoría parlamentaria decidió no aprobar y que este pleno debe conocer, y que fue el relativo a exhortar al presidente y al director de la CONAGUA a cancelar el costoso y perjudicial traslado de la Comisión Nacional del Agua y de su personal a la ciudad de Jalapa en el estado de Veracruz, a fin de evitar que ponga en riesgo la seguridad en el empleo, el patrimonio y la vida de las familias de las y los trabajadores de la Comisión Nacional, lo que se discutió y que lamentablemente la mayoría no se sensibilizó para aprobarlo. Otro dictamen que se discutió en el seno de la tercera comisión, y que reflexivamente derivado de un trabajo de consenso entre asesoras y asesores de todas las fuerzas políticas, la mayoría parlamentaria inexplicablemente se negó a aprobar, fue para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Marina llevar a cabo el dragado de la ruta marítima que va de Chiquilá, Holbox, en la laguna de Conil, en el estado de Quintana Roo, a exhortar a la Semarnat y a la Comisión Nacional de Aguas Naturales Protegidas para que, en coordinación con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno del estado de Quintana Roo, se elaborara un estudio de impacto ambiental del dragado de la ruta marítima. Asimismo, la mayoría parlamentaria se negó a apoyar al municipio de Lázaro Cárdenas para poder contar con recursos presupuestales para el mantenimiento y mejoramiento de las calles y el aprovechamiento del resultado del dragado. El quinto dictamen enlistado para su consideración solicita a la CONAGUA remita a esta soberanía información sobre el proyecto revestimiento del Dren Bacurimi en Culiacán, Sinaloa, así como considerar recursos en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2023. El dictamen 6
17 a su consideración desecha 2 puntos de acuerdo sobre temas de extralimitación de funciones en temas de auditoría de recursos que ya están superados. Legisladoras y legisladores, si bien los dictámenes a su consideración fueron aprobados por la mayoría parlamentaria de la tercera comisión, consideramos importante resaltar el trabajo en consenso de los 10 dictámenes que se pusieron a consideración en nuestra pasada reunión ordinaria, con la finalidad de resaltar las consideraciones, muchas veces ligeras y sin argumentos, que prevalece y perjudica la labor de todas y todos los legisladores, pero que se respeta desde la presidencia de esta comisión y que son producto de la deliberación de la mayoría parlamentaria. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, senadora. Ahora tenemos al diputado Gerardo Fernández Noroña. Sí, adelante. ¿Cuál es el tema? Sí, senadora presidenta, una respetuosa moción de orden. Hace un momento quien hizo uso de la palabra, la función que estaba desarrollando era de carácter institucional, de dar a conocer al Pleno cuáles son los dictámenes que se van a votar. Sin embargo, una calificación en repetidas ocasiones en torno a los dictámenes que salieron en sentido negativo, diciendo que de manera inexplicable la mayoría había votado en contra, etcétera, etcétera. Hacer un llamado de que cuando se hacen ese tipo de funciones se tiene que actuar de manera institucional y enumerar solamente de qué se trata y cuáles son los dictámenes, más allá de calificativos. Yo pensaba, diputado, que usted quería hacer esta discusión y debate sobre el dictamen, pero ya lo hizo. Es correcto. Es una moción de orden. El diputado Gerardo Fernández Noroña de Morena, por favor. Hasta 5 minutos, por favor, diputado, si es tan amable. Adelante. Muchas gracias, senadora presidente. Me ha llamado la atención la presentación de los dictámenes que hizo nuestra compañera senadora, porque tuvimos reunión, yo no estuve en la segunda que aprobó estos dictámenes, pero hubo una conducción institucional por parte de la senadora. Sin embargo, a la hora de presentar los puntos de acuerdo que están a discusión y aprobación de este Pleno, hay 2 aseveraciones en su presentación que son francamente lamentables. Por un lado, calificar una posición de la mayoría de la comisión que consideró en su derecho no aprobar uno de los puntos de acuerdo presentados. A mí me parece que lo único que se tenía que decir es: estos fueron aprobados, estos fueron rechazados y están a consideración de esta soberanía, y a la hora de discutir los que fueron rechazados, pues la oposición puede venir a reclamar la posición que la mayoría asumió, pero no considero institucional que quien preside la tercera comisión intente descalificar a la mayoría diciendo que inexplicablemente fue rechazado. Ahí se dieron los argumentos y si a quien preside la comisión le parece inexplicable, es un problema de quien la preside, pero no es algo que este Pleno tenga que ser informado en el momento que se presentan los dictámenes. En segundo lugar, quiero comentar sobre este primer dictamen que, por supuesto, estoy de acuerdo en que se exente del pago de aranceles la importación de fertilizantes. Si hay una demanda en el campo mexicano es la necesidad de apoyo en los fertilizantes. Nuestro gobierno empezó con un proyecto piloto de entregar gratuitamente fertilizante a productores del campo en Guerrero, si mal no recuerdo, y ha ido avanzando, pero no hemos logrado llegar a todo el territorio nacional. Por otro lado, los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN desaparecieron las empresas nacionales, dentro de ellos Fertimex, la productora de fertilizantes, y han generado una dependencia absoluta de la compra de este insumo tan importante para la producción agrícola nacional. De tal manera que estamos en manos, según ellos, porque valía más barato importar, como todo lo que destrozaron, estamos en manos de las grandes transnacionales para abastecer de estas mercaderías. Entonces se plantea cómo aliviar a los productores del campo que no pague aranceles de importación. Sin embargo, el punto de acuerdo no garantiza que efectivamente ese no pago de aranceles repercuta en el precio final. Y entonces quienes van a ser los beneficiarios de esta iniciativa son los intermediarios y no los productores del campo. Ya vivimos este tema con las toallas femeninas, que se discutió en la pasada legislatura, que debería tener tasa cero el impuesto. Nosotros argumentamos que no iba por ahí el asunto. Por cierto, debería promoverse más el uso de la copa, más que de las toallas femeninas, y que es mucho más económica, mucho más higiénica, que podría distribuirse en general a todas las niñas y a las mujeres en el país.
Y entonces esta legislatura aprobó que se quitara el impuesto tasa cero a las toallas femeninas. El impacto sobre el costo de este producto no se ha visto. Sigue siendo los productores y los intermediarios los beneficiarios y las mujeres siguen pagando altísimo ese producto. Yo me temo que con el fertilizante va a pasar exactamente lo mismo, que no va a bajar el costo, que los beneficiarios van a ser, para decirlo claro, los coyotes, y entonces una iniciativa positiva acaba en agua de borrajas. Esto es lo que yo quiero plantear con toda puntualidad, manifestando mi determinación de apoyar, votando en favor este punto de acuerdo y los que fueron aprobados. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Botello Montes del Partido de Acción Nacional, por favor. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, desde luego ahí participamos en la sesión de esta tercera comisión, donde expresamos nuestros argumentos de los por qué nuestra votación en los puntos de acuerdo. Y en los dos que se hace referencia respecto a la votación de la mayoría para no atender las argumentaciones aludidas, expreso ante esta tribuna que uno de ellos es respecto a los lamentables acontecimientos del desbordamiento del río Tula. ¿Por qué? Porque únicamente se centra este exhorto para el gobierno municipal y el gobierno estatal de Hidalgo. No así, y era lo que solicitábamos, que se hiciera una ampliación para que se exhortara a las dependencias federales y especialmente a la Fiscalía General de la República en qué estado se encuentran las investigaciones que se estén realizando para identificar si hay o no responsables respecto a la pérdida de vidas humanas, a las lesiones y también, desde luego, las pérdidas materiales que se tuvieron en esa gran institución que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero muy importante, las vidas humanas. Hubo responsables que no atendieron la alerta que debieran haber emitido respecto a esas avenidas de agua que venían desde la Ciudad de México y el Valle de México. El otro punto de acuerdo al que nos referíamos era el solicitar que se suspendiera el traslado que se estaría realizando de los trabajadores de la Comisión Nacional del Agua, que estarían siendo reubicados a uno de los municipios de Veracruz. Y hacíamos incluso ahí mención que no es nada más la Comisión Nacional del Agua, sino son todas las dependencias federales, ya que el traslado de estas familias que hoy laboran en estas instituciones del Estado mexicano tendrían que mudar no únicamente el jefe de familia, sino las familias completas, y hoy no se ha realizado ninguna acción para poderlos recibir en sus nuevos centros de trabajo junto con sus familias, donde se les tiene que dotar de accesos a la escuela, accesos a la vivienda, accesos a la salud, y hoy no se está preparando y ni siquiera hay un centavo para realizar este tipo de acciones de descentralización que se había planteado, que incluso sabemos que se tiene como plazo por el presidente para que sea a más tardar en este año. En eso consistían nuestros puntos de acuerdo, sin embargo, la mayoría hizo caso omiso a nuestras argumentaciones y bueno, este fue el planteamiento que hicimos ante la comisión tercera de esta comisión permanente. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT para hablar a favor. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta. Miren, son 7 dictámenes y en estos viene uno en el que nosotros no coincidimos, que es el dictamen por el que se desecha la proposición como punto de acuerdo que exhorta a los organismos autónomos descentralizados y de empresas productivas del Estado
hagan de conocimiento público la información sobre recursos extraordinarios que se les otorga a los sindicatos, además de las cuotas sindicales correspondientes. Este punto de acuerdo lo presentó nuestra compañera diputada Margarita García García. ¿Qué motiva el punto de acuerdo? Es el hecho de que diversas instituciones y organizaciones públicas están otorgando apoyos extraordinarios a algunos sindicatos con el fin de que cubran pagos tales como rentas, entre otros. Sin embargo, dichos gastos deberían ser realizados con las cuotas sindicales aportadas por las y los trabajadores. De igual forma, y contraviniendo la normatividad al respecto, la información que los sindicatos reportan y es presentada en los portales de transparencia no corresponde a lo que se les ha otorgado de manera extraordinaria a diversos sindicatos. Este tema es de mucha importancia porque tiene que ver con el concepto que la 4T denomina nuevo sindicalismo. ¿Y qué significa nuevo sindicalismo? Pues significa que hagamos las cosas de forma transparente, de forma muy precisa, de forma muy clara, que se acabe el cochupo, que se acabe la corrupción. Pero si no logramos, hicimos ya la reforma a la Ley General del Trabajo y ahí hay democracia sindical, libertad sindical, y fíjense que los sindicatos más grandes están caminando en la ruta de hacer renovaciones de sus mesas directivas con una reforma parcial al estatuto. Y las cuotas tampoco son transparentes. Y el exhorto no solo es al gobierno federal, el exhorto es a los 3 niveles de gobierno, porque en los 3 niveles de gobierno se da la opacidad. Es para el gobierno federal, para los gobernadores, para los municipios y para los organismos autónomos. Y creo que se interpreta mal la petición del punto de acuerdo y simplemente se desecha y la argumentación es equivocada. No la compartimos. Por eso venimos aquí a expresar y a decir que se requiere que en serio arranque el planteamiento de un nuevo sindicalismo en la 4T con plena transparencia. ¿Sería cuánto, senadora presidenta? Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Mario Zamora del PRI para hablar a favor. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Honorable Asamblea, hago uso de la voz para referirme al dictamen en sentido positivo de la tercera comisión respecto a un punto de acuerdo que presenté el 22 de junio para que esa comisión permanente solicite de manera respetuosa a la CONAGUA el proyecto ejecutivo e informe sobre los avances del proyecto revestimiento del Tren Bacurimí en Culiacán, Sinaloa. Así como se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se designen recursos de este ejercicio fiscal en el proyecto presupuestal de egresos de la Federación del ejercicio 2023. Quiero exponerles que este punto de acuerdo es muy importante para mi estado, para Sinaloa, pero fundamentalmente para su capital, Culiacán, que cada año se ve afectado por las lluvias, provocando inundaciones que acaban con el patrimonio de las y los sinaloenses. En agosto del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de supervisión de los trabajos del revestimiento del Tren Bacurimí en compañía de funcionarios de la CONAGUA, autoridades locales y municipales, en donde expresó que la obra demostraba que era mejor prevenir que lamentar y su importancia era la protección de la población y su patrimonio ante las inundaciones. Refirió que la obra beneficia a 72,000 habitantes con una inversión de 150 millones de pesos, así como se comprometió a asignar recursos para concluir la obra, cuya magnitud se planteó hacerla en tres fases. La segunda etapa consiste en ampliar y revestir 3,840 metros y una inversión de 198 millones de pesos. Sin embargo, con la desaparición del Fondo Metropolitano y del Fonden, de acuerdo con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, el recurso de este año no ha llegado. Actualmente solo se hacen trabajos de limpieza y desasolve con recursos propios del municipio. Es por ello que quiero expresar mi total reconocimiento a los integrantes de la tercera comisión por aprobar este punto de acuerdo. Así como les pido su voto a favor de este dictamen a fin de beneficiar a las familias sinaloenses que año con año se ven afectados su patrimonio ante las inundaciones y sobre todo poder respaldar la palabra que en su momento, en agosto del 2020, dio a los sinaloenses el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Ahora, adelante. ¿Para qué asunto, diputado Godoy? Una moción de orden, señora presidenta. Adelante. Gracias. Sí, queremos expresar en relación al punto anterior, al exhorto que presenta
el representante del PRI, que vamos a votar a favor, pero bajo protesta por el comportamiento de este señor, la anterior vez que vino, que retó a golpes al diputado Gerardo Fernández Noroña. Protestamos enérgicamente por esa manera de actuar del senador y por eso lo queremos decir que vamos a hacerlo bajo protesta. La asamblea está impuesta del comentario. No se vale. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes de la tercera comisión. Con gusto, senadora presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes de la tercera comisión. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Aprobado con una abstención, senador. 2 abstenciones, senadora presidenta. Aprobados los acuerdos de los dictámenes de la tercera comisión, comuníquese. En relación a los que se desechan, a los que desechan puntos de acuerdo, archívese como asunto totalmente concluido. Compañeras y compañeros, el siguiente apartado del orden del día es la agenda política. En esta ocasión abordaremos el tema relativo a la visita del señor presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. El tiempo dispuesto conforme a las normas que rigen el funcionamiento de la Comisión Permanente es de 8 minutos, distribuidos como lo determine cada grupo parlamentario, entre las oradoras y oradores que se representen en la tribuna. Conforme con el acuerdo aprobado, habrá una primera lista de intervenciones en orden ascendente. Agotado el tiempo asignado a cada grupo parlamentario, en su caso, habrá una última lista de oradoras y oradores para rectificación de hechos en orden ascendente, hasta por 1 minuto para cada grupo. En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al senador Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural. Sí, aquí tienes la lista de oradores. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, distinguida Asamblea. La visita del presidente López Obrador a Washington es un tema que como país nos ocupa y es indispensable hacer un balance. Probablemente los resultados definitivos los sabremos más adelante. Es temprano para hacer una evaluación definitiva. Yo celebro la visita del presidente López Obrador a Washington. No obstante, creo que tiene varios dilemas que tendremos que atender como Congreso. Esta visita esencialmente la podemos leer como una especie de control de daños después del quebranto de la Cumbre de las Américas. Pero la verdad de las cosas es que creo que tenemos que leer finamente, porque hay una serie de mensajes en diplomacia que no del todo dejan bien parada la visita. El jefe del Estado mexicano no fue necesariamente recibido en esos términos. No fue hospedado donde se hospedan los jefes de Estado. No fue recibido como se recibe a los jefes de Estado. Y de hecho fue una reunión de 2 horas la que tuvo con el presidente Biden. Habrá que pensar si fue la mejor fecha cuando el presidente Biden tenía que viajar a Asia, a Medio Oriente, donde eventualmente hay mayor preocupación de la gente. En realidad no fue ni siquiera un comes y te vas, porque ni almuerzo hubo. Estuvieron menos de 2 horas. Pero hay una serie de fenómenos que hay que pensar en términos de la agenda, porque más allá de las declaraciones y más allá de los acuerdos que pudieran derivarse, pareciere que la preparación de esta reunión no tuvo la debida preparación. Y el transcurso de la misma generó algunos tropiezos que en manera protocolaria son muy delicados. Por ejemplo, no hubo una reunión de las comitivas con los presidentes. Después se canceló. Esa reunión se canceló. La reunión con el secretario de Estado y el canciller tampoco tuvo cita con los presidentes. Estuvo la subsecretaria. Eventualmente eso pasó o porque iban a Asia o porque se quiso mandar un mensaje. Pero esas son las reuniones claves más allá de las protocolarias. Por supuesto que tampoco se cumplió el acuerdo de la proporcionalidad de los tiempos y eventualmente que el hecho que el presidente López Obrador haya usado más tiempo probablemente tuvo eso en cascada. Habrá que ver. Pero el hecho real es que de 3 reuniones que se tenían programadas, 2 no salieron en los términos programados. Y eso tiene implicaciones muy importantes en la agenda más allá de las declaraciones. Pero me parece entonces que hay 4 temas que yo sí quisiera anotar como un primer balance. La primera es, me parece que la petición del presidente de un programa de visas y de una migración legalizada, lo que yo celebro,
obliga a que en congruencia el Estado mexicano haga lo mismo al sur. Lo que el presidente López Obrador fue a pedir a Estados Unidos, creo que tendría que ponerlo como ejemplo acá. Por ejemplo, en un programa de visas temporales a los trabajadores guatemaltecos en la zona del Soconusco. Hoy, por cierto, cualquiera que hable con empresarios de la zona sur de Chiapas podrá tomar el pulso de la extraordinaria preocupación que significa incluso para la cosecha del café. Me parece entonces que México, como país cruzado por la migración, podría dar una extraordinaria lección de autoridad moral implementando el mismo programa hacia Centroamérica que lo que se pide a Estados Unidos. ¿Cuál es la fuerza por excelencia de la diplomacia? Se llama congruencia. Lo que México fue a pedir a Estados Unidos, México tendría que ofrecer a nuestros hermanos y hermanas de Centroamérica. Segundo tema que me parece delicado. Van 3 veces que el presidente López Obrador va a Estados Unidos. En ninguna de esas 3 se ha reunido con la comunidad mexicana. Me parece indispensable que, más allá de reconocer a las y los migrantes como héroes, se tenga una reunión y se tenga la disposición de dedicarle tiempo a la comunidad mexicana. Las decenas de millones de mexicanos o descendientes de mexicanos en Estados y mexicanas en Estados Unidos obligan a tener una agenda prioritaria. Qué bueno que haya habido simpatizantes del presidente afuera donde él haya estado, pero se requiere una agenda organizada, sistemática, que permita una articulación para entender que México es un país más grande que sus fronteras. México es ya un país binacional. Una cuarta parte de la población, una quinta parte de la población mexicana vive en Estados Unidos. Y por tercera vez, el presidente López Obrador no se sienta con la comunidad mexicana en Estados Unidos y creo que eso es una debilidad de esta visita. También me parece muy importante subrayar que por tercera vez el presidente no se reúne con el Congreso de Estados Unidos. Y ese es un tema crítico. Ese es un tema crítico porque una parte muy importante de la democracia en Estados Unidos, incluso de nuestra agenda binacional, avanza en la relación con el Congreso. Y es fundamental, incluso otros presidentes han hecho uso de la tribuna en el Congreso de Estados Unidos. Infelizmente, el presidente López Obrador no ha podido estar ahí, no ha sido invitado, no ha sido su interés, no puedo calificarlo. Lo único que menciono es que el presidente no ha tenido una interlocución con el Congreso, que es clave. Por cierto, ayer 10 congresistas demócratas, entre ellos el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Internacionales, presentó un comunicado muy importante en materia de libertad de expresión en México, que se suma a lo que dijo la CIDH y la UNESCO. Valdría la pena revisar lo que esos congresistas están queriendo decirle al Estado mexicano. Tercero y último, me parece que no se está tomando la debida seriedad de la agenda de la seguridad. Creo que es fundamental asumir los desafíos que tenemos. Celebro la estrategia mexicana, ahí creo que hay que reconocer lo que ha hecho el gobierno de México respecto al tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Eso creo que es un punto a subrayar y yo lo celebro. Pero me parece que esta era una ocasión para tomar con mucho más seriedad los dilemas y desafíos de la seguridad. Considero que ese tema en la agenda fue esencialmente de baja escala y bajo perfil. Termino entonces. Celebro la visita, pero habrá que estar dando seguimiento, por ejemplo, los 1.500 millones de dólares que anunció el presidente en materia de infraestructura. ¿Qué quieren decir en materia de dónde se van a poner? ¿Qué implica y qué significa? La reunión con la comunidad mexicana, la interlocución con el Congreso y los temas de seguridad, me parece que más allá de las declaraciones generales no han tenido la importancia que requieren, porque la relación con Estados Unidos, está de más decirlo, es extraordinariamente estratégica. Y creo yo entonces que infelizmente esta reunión no tendrá los frutos que quisiéramos. Esta reunión, más allá de los encuentros entre los jefes de Estado, que tiene una importancia innegable, no va a tener los frutos que queremos en materia de relación de ambos países. Habrá que ver el seguimiento, pero me parece importantísimo subrayar entonces los dilemas que hoy estamos teniendo. Más adelante comentaré algunos otros temas. Por su atención, muchísimas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Sacil de León Villar, del PES, hasta por 4 minutos. Así lo han sugerido. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. En los últimos años, el Gobierno de México ha dado muestra de voluntad política para encontrar soluciones, nuevas formas de cooperación y, sobre todo, ha propiciado el diálogo permanente que fortalece la relación que históricamente hemos mantenido en fraternidad y amistad con nuestro vecino país del norte. Expresamos desde esta tribuna nuestro reconocimiento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su reciente gira por los Estados Unidos de América, por la actitud objetiva y su postura firme en la defensa de la soberanía nacional.
México hace planteamientos muy claros respecto a su postura en la relación bilateral. El presidente López Obrador planteó un programa sin precedentes para atender la inflación en ambos países, lo que facilitaría el comercio bilateral en el intercambio de bienes y servicios como socios comerciales. Propuso además la cooperación para impulsar programas para el bienestar y desarrollo regional de ambas naciones para resolver de fondo el problema de desigualdad que todavía persiste. En materia migratoria destacamos que esta necesidad se haya puesto como una tarea central en la relación bilateral, pues el presidente López Obrador enfatizó en la importancia de ordenar el flujo migratorio y permitir así la llegada a Estados Unidos de obreros, técnicos y profesionistas con visas temporales de trabajo como una medida para fomentar la economía regional. Compañeras y compañeros, hoy México muestra al mundo su mejor versión para atraer inversión extranjera directa, generar más y mejores empleos, así como detonar el desarrollo económico. La relación entre México y Estados Unidos debe ser un canal que nos permita no solo el intercambio de mercancías, sino la posibilidad de fortalecer nuestras relaciones humanas, el desarrollo social de nuestras poblaciones y, por supuesto, el fortalecimiento de nuestra economía, siempre bajo el principio de la soberanía nacional. Sin dudas, es importante apostar al desarrollo regional del norte, pues compartimos frontera con uno de los mercados más grandes del mundo, pero lo hagamos sin olvidar las brechas de desigualdad social que aún se mantienen en la zona sureste del país y que también es compromiso de todas y de todos reducir estos índices de marginación social. La visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ayer a nuestro vecino del norte nos otorga certidumbre política y económica y mejora la posición de México como liderazgo regional. Desde esta comisión permanente manifestamos nuestro apoyo a la política exterior y económica que ha encabezado el presidente de todas y todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, durante ya casi 4 años, porque además, como se ha demostrado, ante las adversidades, la unidad como mexicanos es lo que nos fortalece. México tiene un gran presidente. Las mexicanas y los mexicanos estamos representados por un gran hombre, un demócrata que tiene como objetivo servir a su pueblo y de eso no nos cabe la menor duda. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senadora presidenta. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, hasta por 8 minutos, así lo ha solicitado. Adelante, por favor. Sí, también MC le gusta esta pregunta. Sin duda, la reunión bilateral con Estados Unidos generó expectativas, pero quedó a deber. Quedó a deber en un tema tan sensible como fue la promesa del presidente de plantear una agenda integral en materia migratoria, misma que solamente quedó en el aire y sin compromisos concretos. Parece que se olvidó, entre otras cosas, la reciente muerte en San Antonio, Texas, de al menos 27 paisanos mexicanos que buscaban un cambio en su situación y buscar una mejora en las oportunidades, que México hoy se lo niega. Esta no es la primera vez que el presidente pierde la oportunidad de posicionar una agenda de derechos para los migrantes. En junio de 2022, el presidente decidió simplemente no asistir a la Cumbre de las Américas para que se discutiera el tema de la migración regional. El balance de esta reunión se observa que no hay un solo avance en la agenda migratoria. Lo que pasa día a día en la frontera norte con el cambio de situación de los migrantes que buscan una mejora de condiciones, simplemente se le olvidó al presidente. No hay un solo planteamiento serio ante la crisis humanitaria. No hay ni hubo una serie de compromisos comerciales que pudieran beneficiar al Estado mexicano. Al contrario, lo que se acordó ayer fue invertir $1,500 millones, es decir, 31,207 millones de pesos en infraestructura fronteriza. ¿Qué es eso? Que nos expliquen. ¿Es hacer el muro que tanto se habló, que no pagaría México? ¿O en qué se va a invertir? ¿Qué es la infraestructura fronteriza? ¿En qué abona a sesgar la crisis humanitaria? No lo sabemos. Queremos saberlo porque estas reuniones binacionales arrojan consecuencias para todos. Parece que lo más preocupante que atañe
al gobierno mexicano es la defensa de los intereses comerciales de nuestro vecino del norte. Hay un anuncio y un compromiso de comprar 20,000 toneladas de leche en polvo. ¿Qué acaso México no tiene producción? ¿Qué acaso México no tiene un precio de garantía para la leche? ¿Por qué el precio de garantía de la leche en México es de 10 pesos y se hace un compromiso comercial con el vecino del norte para comprar leche en polvo en 13 pesos? Hay un mejor trato para el vecino del norte que para el productor nacional. ¿Qué intereses se están defendiendo? El tema es un tema de seguridad alimentaria que vulnera a la productividad nacional. No se está ayudando para la compra de alimentos para estos animales productores de leche, no se ayuda a los pequeños productores, no se distribuyen el fertilizante, ni hay subsistencia en la agricultura nacional. El tema de la frontera norte, esos 1.500 millones de dólares que pasan inadvertidos, debemos saberlo. ¿Para qué hay un compromiso de esa inversión? En el tema del combate a las drogas, se reafirman los esfuerzos operativos entre las agencias de ambos países para abordar los esfuerzos de seguridad primordiales. Nos comprometimos a establecer un grupo de trabajo operativo entre México y Estados Unidos para interrumpir el flujo de fentanilo. ¿Cómo? Si el país hoy está en una guerra sumido en total descontrol e ingobernabilidad. No hay orden en territorio nacional. ¿Cómo vamos a comprometernos a frenar el flujo de fentanilo? Se anunció la creación de un grupo de trabajo bilateral sobre migración infantil y para promover la protección de los trabajadores y buscar una estrategia de movilidad laboral para trabajadores migrantes que buscan acceso a visas legales. Pero tampoco se abundó en el tema. Estados Unidos está sometido a una reforma migratoria que no avanza y que México no tiene ningún interés en impulsar. Las organizaciones criminales transnacionales, se habla de combatirlas, pero el mismo Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica señala que el gobierno mexicano no realiza ninguna labor significativa en el tema y que la impunidad continúa y que los niveles de violencia son cada vez mayores. Eso lo sabemos porque lo vivimos día a día en el país. No se puede plantear una estrategia de combate a la delincuencia con violencia desmedida y con propuestas de abrazos. Por el lado del medio ambiente, se habla de enfrentar los desafíos compartidos para el cambio climático. Pero por otro lado, México lo único que ofrece es vender más gasolina y se enorgullece el Estado mexicano en aumentar la capacidad de refinar combustibles fósiles en el mediano y largo plazo, inaugurando obras que no están vigentes, obras que serán improductivas y obras que lesionarán precisamente al medio ambiente. Esta reunión bilateral dejó mucho que desear. No podemos hablar de una exitosa reunión cuando parece que se fue más a rendir cuentas a los intereses de otro país que a lograr acuerdos que favorezcan al territorio nacional. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT por 4 minutos. Con su permiso, senadora presidenta. Senadoras y senadores, pueblo de México, por donde queramos analizar la visita del presidente de Estados Unidos, es una visita exitosa. Se vislumbra con claridad que es un presidente que nos representa y me representa con mucho orgullo a todos los mexicanos. Tiene claridad de la geopolítica que pasa en el mundo. Miren lo que dijo el presidente. Digo, ya si quiere negar eso, pues ya hay aquí gente que le quiere hacer al Sagurín y que quiere decir que va a pasar mal y que va a resultar mal, pues eso ya es otra cosa. Miren, la relación con el gobierno de los Estados Unidos se muestra nuevamente como sólida, basada en el respeto y entre iguales. Así lo expresó el presidente Biden, a pesar de los titulares exagerados que vemos a veces. Usted y yo tenemos una relación fuerte y productiva. Pues digo, si no aceptamos con objetividad la realidad, pues lógico es que entonces nos vamos a posiciones ideológicas y políticas y ahí pues lógico es que ya no nos vamos a poner de acuerdo. Pero si lo vemos en el tema de lo que se estableció en relaciones para el asunto migratorio, bien. Si lo vemos en la ruta de las relaciones y los acuerdos para el tema económico, bien. Entonces, creo que es a todas luces una gira productiva. Y no es que fue porque no había ido a las Américas, no, todo está calculado.
y todo se ha hecho correctamente en términos políticos. Miren, solo les voy a dar algunas cifras para que ustedes tengan idea. Se comparten poquito menos de 3.200 kilómetros con Estados Unidos. En total existen 15 pares de ciudades gemelas. En el 2016 había una población aproximada de 13 millones de habitantes distribuida en 10 áreas metropolitanas fronterizas. Cruzan diariamente 1 millón de personas, alrededor de 452,000 automóviles diario, así como 30,000 camiones de carga. Fíjense este dato. Permítame, diputado. Permítame, está pidiendo el uso de la palabra el diputado Fernández Noroña. ¿Con qué objeto, diputado? Si el orador me permite hacerle una pregunta. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto, diputado. Permítame. No sé, tranquilos, no se me acalambren. Tranquilos. No. Hay que ilustrar al senador que estoy en la fracción de Morena. Como no viene, no se entera. Permítame. Voy a hacer la apreciación que en mesa directiva se hizo el señalamiento sobre el uso adecuado de los tiempos. Hay diputados que vienen por un partido político y pertenecen a un partido político, pero se presentan por otro partido político. En ese sentido, las reglas están establecidas. Fue un posicionamiento del senador Marín. Sin embargo, la mesa directiva lo tomó. Aquí, específicamente, el diputado Reinaldo viene por el Partido del Trabajo y el diputado Fernández Noroña viene por el Partido de Morena. Así que es válida la pregunta. Adelante, diputado. Y además, yo soy externo del Partido del Trabajo. Y yo, como ya dije, he intervenido en el tiempo de Encuentro Social, del Verde, de Morena, el PT, porque somos uno mismo. Ustedes se hacen que son diferentes, pero son independientes de la realidad. O sea, sirven a la derecha y se vienen a presentar como si fueran una fracción sin partido. La pregunta, perdón que te haya interrumpido, diputado Reginaldo Sandoval, con las cifras que nos estabas compartiendo, pero ¿no te parece que habría que llamar la atención? Son críticas absurdas las que hacen. Y el compañero presidente por primera vez plantea lo que ningún mandatario mexicano, las visas de trabajo temporal para los millones de migrantes que van a Estados Unidos y la regularización de las decenas de millones de mexicanos y de seres humanos en Estados Unidos que trabajan todos los días ahí, aportan a la riqueza del vecino país y no se ha hecho una amnistía generalizada. Bueno, yo creo que el presidente, nuestro presidente, está haciendo un planteamiento muy correcto que en 36 años de modelo neoliberal no se atrevieron a hacer. Plantear de frente y más allá del interés solo de Estados Unidos, de lo que representa el fenómeno migratorio, de que se tiene que regularizar. ¿Por qué en el Tratado de Libre Comercio no se permitió la libre circulación de fuerza de trabajo? Ni siquiera de forma ordenada, como lo está planteando el presidente. Y el presidente también ve de forma global, porque también está planteando el tema de Centro y Sudamérica. Y también tiene que ver con el asunto del mundo. Y creo que el logro que tiene de que Biden aceptara a 600,000 el número de mexicanos que vayan legalmente a Estados Unidos es verdaderamente un éxito. Pero, digo, ya sabemos que la oposición aquí, mandatada por sus partidos, por oficio, nada les parece y todo está en contra. Porque pues es la construcción de una transformación profunda. El presidente mismo, hay claridad de que el modelo neoliberal pues se derrumbó, el proceso de globalización se derrumbó. Estamos en la construcción de un sistema y un proceso distinto, multipolar, y en el caso de México, una profunda transformación del modelo neoliberal a favor de la cuarta transformación, de la 4T, donde el mercado no es lo único que prevalece, donde no todo se privatiza, porque el Estado se requiere para poner orden, y es lo que está haciendo la 4T indudablemente. El presidente, bueno, lo recibieron con mucho cariño nuestros paisanos que están allá y... Gracias, puede continuar con su tiempo. Y también, con mucho respeto, tanto el gobierno como los ciudadanos norteamericanos, a excepción de los senadores que están vinculados a la derecha mexicana, que siguen soñando con ese modelo de imposición y de colonia, y que aquí van al extranjero a buscar a ver quién puede ayudarles, como Alito Moreno y no sé quién más del PAN allá por las Europas, buscando a un Maximiliano. Espero que no lo encuentren. ¿Sería cuánto, diputado? Gracias, diputado. Sí. Bueno, si me da chance, espero que
verdaderamente nos pongamos muy serios y responsables y reconozcamos lo que está bien, e invito a los amigos de oposición a que verdaderamente reconozcan que la Cuarta Transformación está avanzando en relaciones exteriores y también en lo interior, y ahí no hay duda de que la frase del presidente es correcta, que la principal política exterior es la interior, y en lo interior vamos bien, vamos avanzando sin ninguna duda. Y bueno, espero que con elementos nos digan dónde se está fallando a partir de la experiencia del fracaso del modelo neoliberal durante 36 años que nos llevó a una política de exclusión, de desigualdad y de pobreza, diputado, y que la estamos superando. Gracias, Presidenta. Gracias. Antes de continuar con la lista de oradores, informo a esta honorable soberanía que se encuentra entre nosotros el excelentísimo señor Soo Heon-in, embajador de la República de Corea en México, quien participó en el programa Diplomacia y Parlamento con el tema Diplomacia Azul por invitación del senador Nabor Alberto Rojas Mancera, secretario de la Comisión de Marina. Sea usted bienvenido. Asimismo, nos acompaña Federico Lamont, reconocido profesional del periodismo. Bienvenidos todos. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 4 minutos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Pues efectivamente ayer, en un comentario que hizo el presidente Biden, quedó evidenciado que algunos políticos y al parecer algunos medios de comunicación viven en una realidad alterna, ahora que están de moda los metaversos, pero más bien en su percepción, porque decía ahorita alguien que el presidente Andrés Manuel y su comitiva en general no fueron bien recibidos el día de ayer, y por eso resulta necesario recordar lo que dijo el propio presidente Biden, cuando manifestó, a pesar de los titulares exagerados, y yo diría también de declaraciones exageradas, que vemos y oímos a veces, usted y yo, refiriéndose al presidente Andrés Manuel, tenemos una relación fuerte y productiva. Cualquier otra cosa que se manifieste, pues está, según vemos, por esta declaración del propio presidente, alejada de la realidad. Queremos reconocer los buenos oficios entonces del gobierno mexicano por mantener y fortalecer una de las relaciones que son una de las relaciones internacionales vitales también para el gobierno de México. Calificamos, por supuesto, de exitosa la visita del presidente Andrés Manuel a Estados Unidos por también haber sostenido una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, cuyo trabajo también es fundamental para muchos temas de interés bilateral, que son migración, seguridad, etcétera. Estoy seguro que los acuerdos alcanzados van en algún momento a corto y a mediano plazo a traducirse en la mejora de la calidad de vida no solo del pueblo mexicano, sino también del pueblo de Estados Unidos de América. Resaltamos la importancia de las 5 propuestas que hizo el presidente, que quisiera exponer brevemente. Primero, garantizar el doble abasto de combustible en la frontera para el mercado estadounidense. Ayer, algunos críticos en medios de comunicación o algunos críticos incluso en redes sociales se molestaban por este acuerdo y decían, ¿cómo es posible que ahora los estadounidenses se vayan a beneficiar del petróleo, de la gasolina, de los combustibles en nuestro país? Pero imagínense, llegan al grado de crear una discriminación. Entonces, ¿qué sugieren? Que en las gasolinerías ahora pongamos un letrero que diga no se vende gasolina a los estadounidenses, o prefieren que se les cobre el doble, violando toda lógica y violando principios de igualdad que deben de reinar e imperar en territorio mexicano. Por eso vemos y celebramos esa medida, porque además muchos de los que viven en los estados fronterizos, que son California, Arizona, Nuevo México y Texas, son mexicanos. Los que cruzan la frontera, muchos de esos que van a cruzar son mexicanos que han hecho su vida en Estados Unidos. Permítame, y que también, senador. Sí. ¿Con qué objeto, diputado Godoy? Presidenta, que si el senador me permite hacerle una pregunta. Por supuesto. Adelante. Gracias, presidente. Seguramente, senador, en este tema de las gasolinas, estás enterado que en toda la frontera, pero fundamentalmente en Tijuana y en Ciudad Juárez, los norteamericanos van a surtir gasolina en este momento. Sin ninguna declaración de ninguna índole. ¿Tú qué piensas al respecto?
pues que es otro acierto del gobierno mexicano que previó esta crisis que se iba a dar, compañero diputado. El gobierno mexicano, a través de la medida incluso de la compra de Deer Park, que recordemos hace unos meses cómo fue criticada, cómo es posible, es una refinería que no sirve, México únicamente está haciendo compra de basura y han sido tantas las utilidades que, como usted sabe, se han pagado. Y eso ha servido principalmente para garantizar el abasto de combustibles en nuestro país, que ha tenido como resultado que no se disparen como en otros países en donde el incremento de los combustibles ha generado crisis económicas tan graves como lo que ocurrió en Sri Lanka, ¿no? Sri Lanka comenzó con un incremento en los precios de combustible tremendos que generó un incremento en todos los demás servicios, en la comida, porque hay que transportarla y solo se transporta utilizando combustibles. Entonces el gobierno pues tuvo un acierto, el presidente de la República, en fortalecer, en garantizar que no se incrementen los precios de los combustibles, y por supuesto eso beneficia en la zona fronteriza de California y México, pero como decía, también en Texas, Arizona y Nuevo México, y muchos de los que cruzan no solo son estadounidenses, sino mexicanos, o más bien hispanos de origen mexicano en Estados Unidos. Por lo tanto, consideramos que ha sido una medida muy exitosa que demuestra la realidad. Estados Unidos mismo, a través del presidente Biden, ha manifestado que es necesario hacer ajustes para que no se incrementen los combustibles, algo de lo que México ha hecho desde que inició la crisis de la pandemia del COVID y en general desde que gobierna el presidente Andrés Manuel. Entonces, por eso consideramos, diputado, que ha sido un gran acierto. Recordemos que en Estados Unidos viven más de 37 millones de mexicanos, que representa la población total de los 5 estados más poblados de nuestro país. Entonces, esa es la magnitud. Hacer acciones en favor de Estados Unidos es hacer acciones en favor de los mexicanos, que han mandado más de 50,000 millones, probablemente este año más de 60,000 millones de remesas en favor de las comunidades de donde salieron. Continúa con su tiempo, gracias, senador. También quisiera mencionar que la otra propuesta del presidente Andrés Manuel respecto de colocar 1,000 kilómetros al servicio también de Estados Unidos para la transportación de gas, de ese 1,000 kilómetros de ductos para transportar el gas para esos estados que he mencionado, pues van a beneficiar a 3 millones de personas en la generación de 700 megawatts, porque recordemos que esta crisis no sabemos cuántos meses vaya a durar y probablemente en el invierno vaya a ser necesario para Estados Unidos que se les puede congelar nuevamente, como ocurrió hace un año, los ductos y generar problemas, no solo, insisto, a estadounidenses, sino también a mexicanos que viven del otro lado de la frontera, principalmente en los estados que ya también he referido. Otro punto que hay que resaltar y subrayar es la propuesta del gobierno mexicano de eliminar aranceles, sobre todo en alimentos y otros bienes, para combatir la inflación. Otro punto en donde el gobierno mexicano se ha mostrado muy sólido. México es uno de los países con menor incremento en la inflación. Quisiera agradecer de todos su atención y también manifestar que celebramos esta exitosa reunión que tuvo el gobierno de México a través de su presidente con el presidente Biden. Muchísimas gracias y agradezco, presidenta, su gracias, senador. Oportunidad. Les informo que contamos con un grupo de visitantes del estado de Querétaro. Nos acompañan diputados locales, integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso de ese estado. También asisten servidores públicos locales y presidentes de asociaciones campesinas, así como servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro. Todos acuden a esta sesión invitados por la diputada Sonia Rocha Acosta del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sean bienvenidos a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 8 minutos.
Con su permiso, estimada presidenta, señores legisladores y legisladoras, por supuesto que la relación con Estados Unidos es la más importante de México. Lo ha sido a lo largo de la historia. Es consecuencia de nuestra proximidad y de lo que compartimos, porque en el repaso histórico que ayer hacía el presidente, se hablaba de la historia de Estados Unidos, pero no de la historia de México. Y eso era muy conveniente, porque hablar de la historia de México significaría hablar de despojos, hablar de intervenciones militares, hablar de intervenciones civiles. En el repaso de la historia de México tendríamos que ver lo que ha sido de nuestros paisanos que poco a poco van reconquistando los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso resulta particularmente grave que esta visita no se haya referido precisamente a ellos y no haya incluido ninguna reunión específica con ellos, a los que han sido llamados héroes por el hecho de mandar y aportar divisas a nuestro país, que llegan solamente por esa vía, no por la vía de la inversión pública, no por la vía del intercambio. Esto es muy significativo. Lo más sensato para hacer productiva nuestra intervención sería que el Senado de la República o la Comisión Permanente solicitara a la Secretaría de Relaciones Exteriores una reunión sobre esta visita del trabajo del presidente López Obrador a los Estados Unidos con el titular de esta secretaría. Que nos explique. ¿Qué mejor que ellos para decirnos qué se ganó? La ganancia es bastante obvia. Se ganó la reunión después del suceso de la no presencia de México en una reunión de América Latina. ¿Pero qué se ganó? ¿Cuál era el objetivo de la visita? Seguridad ni siquiera se tocó. Es curioso, en los 5 puntos planteados por el presidente de la República a los Estados Unidos no aparece el tema de seguridad. No hay una sola mención a la crisis de violencia que vivimos. No hay una sola mención al tráfico de drogas que incrementa el consumo en ese país. No hay una sola mención al tráfico de armas que lacera y golpea con su violencia a la sociedad mexicana. ¿Qué se ganó? ¿Cuál era el objetivo de la reunión? Tenemos que saberlo para saber cuáles eran los alcances y con qué regresamos. Migración, la respuesta de Biden es absolutamente críptica. Paciencia. ¿Un mensaje político para quién? ¿Un mensaje político para los Estados Unidos o más bien un mensaje político para los medios mexicanos? ¿Qué se pretende? Eso es lo que no queda claro y si hacemos a un lado todos los giros discursivos, nos preguntamos todos cuál sería el objeto de mencionar a China en una reunión con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto? O sin hacer énfasis en el discurso sobre la larga exposición de Roosevelt que buscaba congraciarnos con los demócratas, hacer énfasis en la necesidad de una reforma. No profundicemos en eso. ¿Cuáles eran realmente las expectativas de México en esta reunión? Obtener 300,000 visas de trabajo. Le dimos la oportunidad a Biden de decirnos el año pasado les di 308,000 visas. ¿Cuál era el objetivo de esta reunión? En cambio, estimados amigos, quedó claro y expreso, para nuestra desgracia, concreto, el compromiso real de México. Cuidar la frontera sur para Estados Unidos. Quedó claro en qué nos hemos convertido, los guardianes de la frontera sur, los policías de los Estados Unidos. Alguien aquí decía, como suele hacerlo, nunca se había visto, en 36 años, no se veía nunca. Claro que hay cosas en esta complejísima relación que nunca se han visto. O ustedes habían visto que nos devolvieran a los haitianos, o ustedes habían visto que nos devolvieran al patio a los hondureños, o ustedes habían visto que de cualquier nacionalidad quedaran estacionados en México. No estamos en una política poco transparente, pero muy clara en sus objetivos. Lo que no sabemos es el alcance de esos compromisos y, por supuesto, tampoco se expusieron en esta reunión. Si vamos a guiar esta relación en el autoengaño, en la autocomplacencia, a decir discursos… Sí, permítame, adelante. Senador. ¿Con qué objeto, senadora Kenia? Si le acepta una pregunta, senador. Sí. Adelante, por favor. Adelante. Muchas gracias, senador. Es evidente que esta visita es altamente mediocre. Y es muy lamentable porque
esta visita podría haber generado esperanza para el pueblo de México y pudo haber generado una muy buena expectativa para que las condiciones binacionales de Estados Unidos y México fueran todavía mejor. A mí me llama la atención que uno de los acuerdos, digamos, establecidos a propósito de esta reunión binacional es el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y aquí mi pregunta, senador, ¿no le parece politiquería que el presidente de México venga a decir que acordó respetar los derechos humanos cuando evidentemente tenemos más de 120,000 asesinatos en este país? Tenemos más de 120,000 asesinatos, pero lo que es peor, vamos a pedir visas de trabajo cuando nosotros damos cada vez menos. Vamos a pedir buen trato cuando en nuestras narices se ofende, se agrede, se ataca, se viola, se forza la separación de los que cruzan la frontera a nuestro país. Vamos a pedir consideraciones y solidaridad en los derechos humanos y aquí no se lo ofrecemos ni a los hondureños, ni a los salvadoreños, ni a los haitianos que son presa del crimen organizado. El trabajo de los polleros comienza aquí abajo, no allá arriba. Esa es la parte final. Allá es donde cobran. Aquí es donde criminalizan. Aquí es donde violan a las mujeres. Aquí es donde separan a los niños. Esa es la incongruencia de nuestra política en materia de migración. Y lo más grave es que el Senado no ha puesto ni siquiera un pie en los campamentos de refugiados. Siendo su responsabilidad histórica, ni siquiera se ha presentado a verificar qué es lo que está sucediendo. Estamos en manos de gente que agrede, de gente que viola, y a esos les hemos dado autoridad. Y a nombre de esos vamos a hablar al norte a pedir que haya consideraciones. La respuesta de Biden fue terriblemente dura cuando dijo, sí, me refiero específicamente al caso de los migrantes que murieron en un camión. El problema es complejo y la responsabilidad es de varias naciones. Nos estaba apuntando con el dedo. Creo, estimados amigos, que para pedir respeto a los derechos humanos tenemos que darlo, que para tener antes una victoria diplomática tenemos que tener, como decía Álvarez y Casa, una victoria moral. Esa victoria que diga, nosotros somos diferentes y por eso te lo estamos pidiendo. Fuimos a pedir visas laborales, regresamos con el compromiso de comprar 20,000 toneladas de leche. Regresamos con el compromiso de ejercer $1,500 millones para fortalecer nuestra frontera, lo cual sería una extraordinaria noticia si viniera acompañado de un cambio de política. Pero el problema sigue siendo el mismo. No que no se haya quedado el presidente Biden a las reuniones, no que no haya habido una reunión entre delegaciones, no que no hayas dormido. Esos son detalles que leen los diplomáticos. Vamos a los detalles que lee la población. Y entonces, ¿qué ganamos? Muy posiblemente en la expresión del director de Pemex esté la respuesta. ¿Qué ganamos? Una inversión de más de $10,000 millones anunciada en materia energética, pero para empresas norteamericanas. La pregunta debe ser ¿qué ganamos? O más bien, ¿a quién servimos? Muchas gracias. Gracias, senador. Continuamos con la lista de oradores. La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, senadora. Con la venia de la presidencia. Honorable Asamblea, la tragedia de San Antonio, en la que perdieron la vida 53 personas migrantes, puso en evidencia el fracaso del gobierno del presidente López Obrador. Un fracaso fue también la agenda improvisada que el presidente llevaba a Estados Unidos, de cuyas 5 propuestas nunca prosperó en términos de acuerdos binacionales. Es lamentable que el presidente haya perdido una gran oportunidad para sostener reuniones con la comunidad mexicana en Estados Unidos, así como con legisladoras y legisladores. La reunión de trabajo, ojo, porque fue una reunión de trabajo, no una visita de Estado, demostró que en la conducción de la política exterior nuestro país se basa en ocurrencias y en ideas del pasado. El gobierno actual llegó bajo la promesa de una auténtica transformación. Tuvo un clima de negocios favorable, un crecimiento positivo y una tendencia negativa en la migración hacia Estados Unidos. Hoy estas tendencias se han revertido por causa de pésimas decisiones gubernamentales. Para fortuna de todas y todos, los compromisos adoptados por nuestro país a raíz de la reunión de trabajo obligan a un cambio de fondo y a una auténtica transformación en nuestra vida pública. No podemos más que estar totalmente de acuerdo con el presidente López Obrador cuando afirmó ante el presidente Joe Biden
que frente a la crisis la salida no está en el conservadurismo, sino en la transformación. Sin embargo, el gobierno que llegó con la promesa de transformación ha sido incapaz de cambiar la vida de las y los mexicanos para bien. Este gobierno ha resultado ser el más conservador de nuestra historia. Ha conservado las redes de corrupción e impunidad, así como los privilegios a la clase gobernante, disfrazados de falsa austeridad. Ha consagrado la vieja tradición autoritaria y vertical. Ha optado por reprimir y confrontar en lugar de buscar la paz y la unidad. Pero este conservadurismo se acabó con la visita a Washington, ya que el gobierno mexicano aceptó una agenda de auténtica transformación. Ahora nos hemos comprometido a una ambiciosa agenda binacional, la cual celebramos. En esta agenda, el Poder Legislativo tendrá un papel crucial. La Cámara de Diputados deberá aprobar recursos para cumplir con los compromisos adquiridos, comprar hasta 20,000 toneladas de leche en polvo, hasta 1 millón de toneladas de fertilizante a Estados Unidos e invertir $1,500 millones en infraestructura fronteriza entre 2020 y 2024. El Senado deberá revisar la Estrategia Nacional de Seguridad para que se prevea de forma explícita la cooperación con las agencias de Estados Unidos para hacer frente al tráfico de fentanilo, el tráfico de armas y el contrabando de personas. Ya no será posible dejar de colaborar con las agencias como la DEA porque estamos obligados a crear un grupo operativo de trabajo con los Estados Unidos. Nuestra política energética contaminante y basada en la quema de combustóleo tendrá que llegar a su fin, ya que nos hemos comprometido a acelerar la transición a vehículos de cero emisiones y a profundizar nuestros esfuerzos para buscar soluciones basadas en la naturaleza. También será necesario realizar cambios a nuestra política migratoria para vigilar las fronteras de manera enérgica y garantizar la plena protección de los derechos humanos de las personas que migran, principalmente el derecho a la vida y a la integridad personales. Debemos realizar esfuerzos importantes para cumplir también cabalmente con los compromisos del TEMEC y el Acuerdo Ambiental Paralelo. También debemos mejorar el clima de negocios y garantizar las inversiones que hoy, por culpa de las erráticas decisiones presidenciales, están detenidas. Un tema en el que no podemos dejar de lado es precisamente la oferta que hiciera el presidente López Obrador a vender gasolina barata a los estadounidenses. Y si bien es cierto, obviamente no es un tema de revisar quién es estadounidense y quién no, ni discriminatorio. Creo que el presidente no está consciente, no le han informado o desconoce cómo es la vida en la frontera. Y creo que desconoce también que cuando en Estados Unidos la gasolina tuvo un incremento en el costo, en los estados fronterizos sufrimos de escasez en el abasto, que generó una crisis económica y también generó una crisis en la movilidad. Yo creo que nadie le ha dicho al presidente López esto. Finalmente el presidente Joe Biden no lo tomó en cuenta. México se ha comprometido con los valores de la democracia y el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Esto verdaderamente nos congratula que haya un compromiso, por lo menos si no lo ha hecho ante los mexicanos, que haya un compromiso ante los Estados Unidos de que precisamente se atenderán los valores de la democracia, el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. Desde esa comisión permanente hacemos un llamado enérgico para que el Ejecutivo Federal no intervenga ya en la autonomía de los poderes legislativos y del Poder Judicial, para que deje de atacar a los órganos constitucionales autónomos y para que respete la dignidad y la libre opinión de quienes ejercen la noble profesión periodística. O es necesario que vaya a una reunión de trabajo a Estados Unidos para que se lo tengan que exigir. También exigimos que se respete la Constitución y las leyes, pilares del Estado de Derecho, y que debemos respetar y garantizar. La visita al presidente Joe Biden y la agenda que se acordó es una oportunidad histórica, sí. Es una oportunidad histórica para que se dé la auténtica transformación, esa que la mayoría parlamentaria dice impulsar. Esperemos que no se desaproveche con alguna ocurrencia más. Si no hay un cambio dramático en las políticas de seguridad, migratoria, energética, exterior y de salud, México seguirá perdiendo lugares en materia de competitividad y prosperidad y fallaremos a los compromisos que adoptamos ante el gobierno de los Estados Unidos. No podemos decir que fue un éxito, porque la agenda que llevaba el presidente de México en ninguno de sus 5 puntos, fue acordada y aprobada. Fue una visita mediocre, y hay que decirlo con sus letras, una visita en la que se desperdició la oportunidad. Donde sí nos congratulamos es que en este acuerdo que se dio, México tiene la responsabilidad y tendrá que cumplir con una agenda conjunta con nuestro principal socio comercial, pero como también lo dijo el presidente Joe Biden, con los amigos. Es cuanto. Gracias, senadora. Sí, hizo uso de la palabra 7 minutos. Sí, ¿con qué objeto, diputado Godoy? De procedimiento, señora presidenta. Adelante. Fueron 7 minutos con 17 segundos, entonces le corresponde al próximo orador
de Acción Nacional, le corresponden 43. Así es, la mesa directiva lo tenía considerado, pero me informan que no habrá otro orador del grupo parlamentario. Muy bien. Le debemos 43 segundos entonces. Gracias, diputado. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavés Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 4 minutos. Adelante, diputada. Con su venia, presidenta. Pues en efecto ya no han de tener que decir, por eso el tiempo se queda así. Y de veras, lo más importante son las formas y no los contenidos de esta visita. Pues nosotros estamos muy satisfechos, contentos, porque nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, se coloca en esta visita, no oficial, pero sí con una agenda muy puntual, como un líder en la región. Un líder que además no solamente habla por los migrantes de nuestro país, sino por los migrantes de América Latina que requieren de opciones para el desarrollo. Y que el pronunciamiento conjunto entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México haya sido ese combate conjunto a la inflación, eso no lo podemos echar en saco roto. Estamos en una situación económica a nivel mundial en la que esta cooperación en cuanto a la inflación requiere de estos esfuerzos. Esfuerzos que también se verán reflejados en la seguridad alimentaria, en la modernización en la infraestructura fronteriza, en estos diálogos de alto nivel, en la promoción en una América del Norte más verde y más limpia. La transición energética va, que no lo quieran ver, ya es un problema de cerrazón política. Pero a mí me gustaría también hablar de derechos humanos. Hay que tener autoridad política para venir a decir aquí cómo se hacen respetar los derechos humanos. Les va a caer, diputadas, diputados, legisladores del PRI y del PAN, el peso de la historia, cuando quieran hacer señalamientos en donde no se reconozca cómo se regía antes este país con un autoritarismo bárbaro, con una represión bárbara a sus detractores. Nada que ver con una situación que vivimos actualmente, que tenemos que enfrentar, pero que ya no es bajo el sistema político mexicano rancio que ustedes representan. Se los digo porque en el régimen neoliberal, criminal con la población y la oposición, que dejó un saldo muy rojo de desaparecidos, difícil de revertir estos 3 años, los genocidas que nos gobernaban siguen sin entender que su tiempo se acabó. Y para eso quiero traer a colación un poquito, solo un poquito del desastre de país que entregaron. En el plano económico fueron una fábrica de pobres y orillaron a miles de compatriotas a buscar la vida lejos de la tierra, de sus familias. Pero eso sí, vienen a exigir resultados con los bolsillos llenos de dinero, obtenido por negocios hechos al amparo del poder, pero con las manos llenas de sangre de millones de mexicanos. Tantita vergüenza, dirían por ahí. Los sucios del poder neoliberal cubrieron con un manto de impunidad sus crímenes, torturas, encarcelamientos con los que combatían el enojo del pueblo. Y por ello hacían a modo sus tratados internacionales. Les recuerdo algunos. En 1998, Enrique Zedillo Ponce de León reconoció en un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1998 la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero los crímenes a juzgar no tenían retroactividad, solo reconocían los que se cometieran a partir de la fecha citada. Así, por decreto, dejó sin efecto penal los crímenes de lesa humanidad de Gustavo Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. De esta manera pretendieron acallar, desaparecer de la historia de la humanidad las matanzas de los jóvenes inocentes de 1968 y 1971, Aguas Blancas, los indígenas de Acteal o del movimiento zapatista, entre otros muchos. Pero hoy van ante los órganos internacionales sin el menor pudor ni vergüenza a denunciar supuesta persecución política cuando solitos se han desnudado en su miseria política a través de audios y videos que los pintan tal cual son. Por eso el pueblo, diputada, les dio la espalda. Y bueno, citando ejemplos más recientes del siglo XXI con Vicente Fox, que intentó a través de un decreto del 9 de abril de 2002 obstruir la justicia para casos de desaparición forzada anteriores a esta fecha. Sin embargo, la oportunidad o la oportuna intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permitió conocer casos de desaparición forzada y violación de derechos. Querían hablar de derechos humanos, ¿no? Aquí está cómo atendían ustedes los tratados internacionales, cómo cerraban las carpetas de investigación. Entonces, hay que tener autoridad política para venirnos a decir aquí cómo se atienden y respetan los derechos humanos. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Se pasó 1 minuto con 16 segundos de su tiempo. Continuamos con la lista de participaciones. Tiene la palabra la senadora Verónica Camino Farjat,
El Grupo Parlamentario del PES cede su tiempo al Grupo Parlamentario de Morena hasta por 4 minutos. Ay, con esta oposición que no entiende y que no entiende. Así es, diputada Jacob. Bueno, que dónde se hospeda, que si el día fue correcto, que dónde le recibieron, que si no habla inglés. Por Dios, eso es lo último que a la ciudadanía de ambos países nos interesa, con todo respeto. El tema es lo que se fue a decir y lo que se fue a comprometer. Por otra parte, en una reunión bilateral se reúne el jefe de Estado con otro jefe de Estado. No entiendo por qué la obligación de haber tenido que ir al Senado de Estados Unidos. Pero bueno, a esos senadores que se pronunciaron por esta visita, pues desde aquí les decimos que vamos a debatir de frente, senadores contra senadores. Vamos a sentarnos a la mesa. Hablemos desde el Senado mexicano al Senado norteamericano. Y les voy a adelantar las preguntas. ¿Qué están haciendo para defender a su ciudadanía, a sus niños y niñas de las masacres que están viviendo en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo para detener el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México? No hay que sacarle al trabajo en conjunto. Y para que los esfuerzos sean o rindan frutos para su país, pues les pedimos que apoyen a su presidente, porque nosotros apoyamos al nuestro con todo. Y por eso a México hoy le está yendo bien. Y le está yendo tan bien que hoy podemos ofrecer seguridad para el abasto del petróleo que necesitan. Podemos ofrecer gasolina en nuestras fronteras, como muchos mexicanos antes cruzaban a la frontera de Estados Unidos para cargar cuando el precio del petróleo era menor. Ahí, el precio de la gasolina. Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, diputado Zarzosa? Y le puede preguntar a la senadora si me acepta una pregunta. ¿Le acepta la pregunta? No, porque tengo poco tiempo y tengo mucho que decir. Oh, bueno, ok, a ver, dígala. Sí, la acepta. Dígame. Adelante, diputado. Me hubiera gustado que fuera de mejor gana, pero bueno, qué bueno que acepta la pregunta. Esas preguntas que usted acaba de hacer, ¿no cree usted que son las que ayer el presidente le debió haber hecho al presidente Biden? Pues yo estoy hablando de los senadores, no estoy hablando de lo que se preguntaron entre ellos, estoy hablando de las preguntas que yo les voy a hacer a ellos. Y de que el debate debe ser de cámara a cámara, con mucho gusto. Entre pares nos vamos a entender mejor. Y los estamos invitando a trabajar en conjunto, a apoyar a su presidente como nosotros apoyamos al nuestro. Y reitero, por eso hoy, y termino la respuesta, podemos ofrecer, y continúo, ofrecerles 1,000 kilómetros de gasoductos en la frontera para que el gas de Texas le llegue a Nuevo México, le llegue a Arizona y también le pueda llegar a California, garantizando 750 megawatts que brindarían seguridad a 3 millones de ciudadanos norteamericanos que requieren de servicio eléctrico. Podemos ofrecerles eliminar temporalmente algunos aranceles en algunos productos, lo que fortalecería aún más nuestra economía regional. Podemos ofrecerles esquemas de inversión público y privado para invertir en plantas de licuefacción de gas, plantas para producir fertilizantes, entre otros. Y el último comunicado que acaba de hacer nuestro canciller Marcelo Ebrard dice, se estima que a partir de esta fecha, el 2024, serán 40,000 millones de dólares de inversión que recibirá México por parte de Estados Unidos. Yo me pregunto, si don Carlos Slim y también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que estaban en esa visita que hoy tuvieron, en esa comida que hoy tuvieron con empresarios, aceptarían que les digan aquí fracasados. No lo creo. Además, ofrecemos trabajar conjuntamente en la modernización tecnológica de la industria automotriz, en una alianza estratégica, ahora que como país decidimos nacionalizar el litio, que es parte de la solidez de la economía que hoy tiene México. Reconocemos, por supuesto, y felicitamos al presidente Biden por ese 1,5 millones de empleos creados. Pero hay muchos espacios donde se requiere mano de obra calificada y también profesionales. Por lo que para que su economía se recupere, para que recuperen esa grandeza, pues se les ofrece también la oportunidad de trabajar en un plan migratorio, en el plan migratorio del presidente López Obrador, que no solo será para los mexicanos, será para los centroamericanos. Y con ello podremos garantizarles el respeto a los derechos humanos que todos estos migrantes se merecen. Y por último, a esos senadores norteamericanos que se quejaron y a la oposición moral y electoralmente derrotada, les pedimos, dejen de pegar el grito al cielo y les invitamos a trabajar juntos por el bien de México y Estados Unidos, porque la dignidad y los derechos humanos de las personas no deben tener frontera. Y para cerrar, concluya, senadora. El mejor objetivo, el gran objetivo se cumplió. El hecho de que hoy nosotros como país le podamos tender la mano a Estados Unidos porque gozamos de una economía sólida y vamos rumbo al futuro de nuestra gran nación. ¡Viva el presidente López Obrador! Muchísimas gracias. Gracias, senadora.
Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. El Grupo Parlamentario del PT cede su tiempo al Grupo Parlamentario de Morena hasta por 4 minutos. Adelante, diputado. Gracias, senadora presidente. Me llama la atención que hasta ahora nadie toque el tema de las fotos de desnudos de las legisladores del PRI entregaron a su dirigente nacional. Si eso no es violencia política de género bestial, no sé qué sea eso. Que no se plantee este tema, que todo el mundo voltee para otro lado, me parece inconcebible. Yo espero que el fiscal Renato Sales de Campeche nos pida el desafuero de Alejandro Moreno. Si el PRI no puede resolver su crisis, pues su problema. Pero que la oposición se calle, que ahora sí se les olvida la lucha por la igualdad, el feminismo, acabar con la violencia contra las mujeres, que les valga bolillo el tema. Impresionante. Pero además vienen a querer darnos aquí clases de cómo hacer política y diplomacia. Acabo de estar con un ojo al gato y otro al garabato en una rueda de prensa, el periodista Iván Soto de Durango. Viene a decir que su hija fue violada por el secretario general de los Paniaguados en Durango y diputado local, y lo protege el gobernador a tal grado que tiene una denuncia contra él por no cuidar a su hija. Ahora resulta que el responsable de esa bárbara acción de violar a su hija, con el dolor que implica eso, con los problemas que está viviendo la joven, ahora resulta que es el padre periodista y tiene la grabación del gobernador Aispuro amenazándolo de que lo va a meter a la cárcel por la falta de cuidado que tuvo con su hija. Y vienen aquí a plantearnos los temas. No tienen vergüenza. ¿Qué quieren? ¿Que nuestro compañero presidente fuera como el agente de la CIA 1 y 2, Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez? ¿Que el compañero presidente fuera como el cabeza hueca de Vicente Fox, come si te vas, le dijo al gigante comandante invencible Fidel Castro? ¿Que fuera como el usurpador de Calderón, que iba y se ponía de tapete porque no tenía legitimidad y requería de todo el apoyo del gobierno de Estados Unidos? ¿O que como Peña llegar ahí a ser tratado con desdén por los presidentes o el presidente de Estados Unidos y el primer ministro Trudeau? No, ayer vieron a un hombre grande, que nos enorgullecemos de que sea el presidente de la República porque se comporta como estadista y trata en condiciones de igualdad al presidente de Estados Unidos. Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, senador Ramírez Marín? Hacerle una pregunta al orador. ¿Acepta la pregunta? Con mucho gusto. Adelante. Gracias. Diputado, los pobres aumentaron, los desaparecidos aumentaron, los deportados traen una cifra récord, deportados de Estados Unidos a México. Los 1,000 kilómetros de gasoducto, le pregunto, ¿los construyó esta administración o los ofrece esta administración? Y finalmente, si usted, que tiene una larga y cuidadosa carrera política, alguna vez vio que alguno de estos cabezahuecas, como usted les ha llamado, aceptaran que Estados Unidos mandara a México deportados de todas las nacionalidades, ejerciendo en los hechos un tercer país amigo, como ha denunciado oportunamente Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, citas a mi compañero y amigo Porfirio Muñoz Ledo, que anda en el deterioro más absoluto, a tal grado que coinciden ustedes con él. Bueno, pero debo reconocer, nosotros no somos tercer país, no estamos en esa condición, nos hemos resistido. Tenemos una presión enorme desde Trump de aumentar los aranceles por el tema del flujo migratorio. Y el compañero presidente ha insistido, inviertan en Centroamérica, apoyen los programas sociales que estamos haciendo en México, generemos posibilidades de empleo para la gente para que la migración termine. Y ayer dijo, hagan visas de residencia, de trabajo temporal. Requieren de fuerza de trabajo, dejen a un lado la hipocresía de que no requieren de migrantes de todo el mundo y vayan aceptándolos. Y además regularicen a los millones de seres humanos, no solo mexicanos, que hay en Estados Unidos y que con su esfuerzo y su trabajo contribuyen a la riqueza del vecino país y pagan impuestos todos los días. Yo estoy convencido que los mexicanos en Estados Unidos están obligados a luchar para que les reconozcan mínimo la residencia, si no es que la ciudadanía que plenamente les corresponde. Y la posición de ayer de nuestro compañero presidente, por primera vez, porque digo cabeza hueca de Fox, no de los demás, incluido el usurpador, que tiene muchos defectos menos ser cabeza hueca, el usurpador de Calderón, nunca lo plantearon una relación bilateral, el tema de las visas, el tema de la amnistía, que desde los años 70 del siglo XX no se hace una regularización de esa naturaleza. Sobre los gasoductos, efectivamente los construyeron en los gobiernos, creo que fue el de Peña, que van a ningún lado, por cierto, no están en ninguna termoeléctrica, que era donde deberían
estar y que se tuvo que hacer una renegociación con ese enorme patriota, por más que se arda a la derecha, que es Manuel Bartlett, que logró una disminución de $4,000 millones en el precio que se había onerosamente fijado en detrimento de las finanzas nacionales. Como es muy corto el tiempo de 2 minutos, contesté hasta donde pude la pregunta. Acá el diputado Atanasio. ¿Tiene una pregunta usted? ¿Una pregunta? Sí, okay. Preguntarle al compañero claro, con mucho gusto. Gerardo Fernández Noroña si me acepta una pregunta. Con mucho gusto. Claro que la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos fue muy exitosa. Quisiera que abundara más en el tema migratorio y en las inversiones que fue a lograr nuestro presidente de México. Por favor, si eres tan amable, diputado. Deberían poner agüita, aquí yo me seco en la tribuna. Es evidente, hoy hubo una reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses, una reunión muy importante para seguir generando inversión y desarrollo económico. Yo entiendo que la oposición no le regatee todo al compañero presidente, pero miren, hasta la sonrisa, hasta la foto sonriente de Biden con el compañero presidente, ahora sí que presúmanme una así de Peña. No que se estén riendo de él, sino que se estén riendo con él. Enséñenme una foto del usurpador de Calderón donde no esté de tapete. Enséñenme una foto del cabeza hueca de Fox actuando con dignidad. ¿Para qué me sigo más hacia atrás? O sea, un estadista, un patriota, un hombre que representa con dignidad la soberanía y la independencia nacional, que decían la derecha que ya no lo iba a recibir Biden, que lo tenía castigado porque no fue a la cumbre de las Américas. No entienden de dignidad, no entienden de principios, no entienden de diplomacia, quieren adivinarle el pensamiento. Es que la diplomacia dice, nadie critica a Biden por no hablar español. Ah, pero si el compañero presidente no habla inglés, ¡qué barbaridad! Racistas, clasistas, sometidos colonialmente a los Estados Unidos, no pueden asumirse como una nación independiente y soberana. Pero a mí me impresiona que la oposición haga tal ridículo que vengan a decirnos aquí que hagamos lo que ellos hacían, que vengan a decirnos que ellos nos pueden mostrar el camino. ¿No se dan cuenta del repudio del pueblo de México? Bueno, tan no se dan cuenta que actúan con la prepotencia de Alito Moreno, tan no se dan cuenta que actúan con la prepotencia del gobernador de Durango, que además metió al narco a la elección, como ya lo dije aquí en tribuna. Entonces, les debería yo decir, agradezcan y caigan de rodillas frente a ese patriota que es el compañero presidente López Obrador, pero no se los diré. No les diré eso. Solo les diré que su mezquindad, que su rabia, que su odio hacia nuestro movimiento no los obnubile a tal grado que no reconozcan lo elemental, que el compañero presidente ha estado en condiciones muy difíciles, empezando con Trump, sacando la casta y sacando adelante la independencia y la soberanía nacional. Antes a Estados Unidos le daba gripe y a México le daba pulmonía. Hoy a Estados Unidos se lo anda chupando la bruja y nuestra nación goza de cabal salud. Larga vida al compañero presidente López Obrador y larga vida al gran líder y al gran dirigente que tiene nuestro movimiento, que es el pueblo de México, politizado, consciente y en pie de lucha, que nos seguirá sacando adelante. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Jacob Polensky de Morena. El grupo del Partido Verde Ecologista cedió su tiempo. Por 4 minutos, por favor, Jacob. Perdón, ¿qué pasó? ¿Jorge Carlos? Una pregunta a la mesa, si me lo permite. Adelante. Gracias, Presidenta. Para ilustrar justamente lo que yo decía en la mañana y no que haga confusiones, es el compañero Fernández Noroña, que para mí siempre ha sido un placer escucharlo y que sabe que si no hubiera reglas para mí sería mucho mejor. Pero esto es lo que yo le decía con respecto a la distribución de tiempos. Gerardo Fernández pasa como Morena y le hacen preguntas del PT como si fuera un partido diferente. Pero ahora, ¿en calidad de qué pasó? ¿De qué grupo? Ahora pasa por el PT para hacer uso del tiempo del PT. Entonces, estos son los desequilibrios que vale la pena establecer. Por desgracia es él el ejemplo, pero no es el único. Y por supuesto, insisto, si por mí fuera, no habría tiempo para los debates y deberíamos seguir debatiendo más tiempo. Lo vamos a platicar en la próxima reunión de mesa. Sin embargo, esto se presentó y lo que habíamos dicho es que se transmitiría esta preocupación que hizo el senador Jorge Carlos Ramírez Marín a los grupos parlamentarios. Adelante, adelante.
Adelante, diputado. Gracias. Pues en la próxima reunión, y mirando para adelante, hay que revisar muy bien ese famoso principio de máxima representatividad que enarbola el Tribunal Electoral para entrometerse en el Congreso de México. Hay que revisar la distribución de tiempo proporcional, que también es un principio que el tribunal intruso usa para resolver cuestiones que no tienen materia electoral. Y pongo un ejemplo, sin que nadie se moleste, que un grupo plural de 5 senadores que se salen de otros partidos tiene el mismo tiempo que otro grupo que tiene 201 diputados y como 60 senadores. Eso no es proporción. Todo eso tendría que revisarse, no nada más el intercambio de tiempos que finalmente no altera la globalidad del tiempo usado en el debate. Para la presidenta de la mesa de la Comisión Permanente hay una tarea. Gracias, diputado. Diputado Fernández Noroña, ¿cuál es el tema? Alusiones personales. Me aludió el senador Jorge Carlos Ramírez Marín. La alusión personal. Claro fue... que sí, digo mi nombre, textual. Sí, sí lo aludió. Sí. A ver, un minuto. Sí, muy sí, dijo puntual. su nombre y apellido. La oposición tiene muchas intervenciones, tiene Grupo Independiente, tiene Movimiento Paniaguado, PRI, PAN, PRD. Y nosotros somos mayoría y no nos quejamos porque son las reglas. El PRI le dio un espacio al PRD, no viene porque nomás le dio el espacio, pero no lo deja venir. Y acá nosotros somos mucho más generosos, nos articulamos y el tiempo de los aliados pues lo organizamos de la manera que creemos más conveniente. Yo estoy en la fracción de Morena y puedo hablar en el tiempo del PES, en el tiempo del PT, en el tiempo del Verde y en el tiempo de Morena, y es perfectamente legal y legítimo. Entonces, yo sé que les gustaría que no les fuera tan mal en estos debates, pero tienen que buscar otro argumento y no este, porque no estamos violentando ninguna norma. Continúe, diputada Jacob, por favor, con su intervención. Todavía ni empiezo. No me empiecen a contar tiempo, apenas voy a empezar. A ver, todavía no. Inicie el reloj, por favor, que inicie el reloj. Gracias, diputado, eres muy amable. Recuérdaselo. Bueno, adelante. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador fue una visita muy exitosa para la mayor parte de los mexicanos, para toda América Latina, para todos los que entienden. El problema que tenemos aquí es que están los que no entienden y, como lo dije, no entienden que no entienden. Y como no entienden, pues hay que explicarles. Nuestro presidente es un presidente diferente, del que estamos orgullosos. Por eso, él no está ni juega con la parafernalia del pasado. Él normalmente se habría hospedado en la residencia de México. No lo hizo porque nuestro embajador tiene COVID y por eso hoy se fue a un hotel desde donde podía, aunque fuera de la ventana, saludar a los paisanos que fueron emocionados a cantarle, que le llevaron serenata, flores, que sonreían, platicaban y bueno, cuando los entrevistaban no podían ni hablar porque lloraban de la emoción. Este presidente se ha reunido en diferentes ocasiones sin la parafernalia del pasado. Esa no nos gusta. Estamos y queremos cambiar. Y eso es una de las cosas que estamos cambiando de forma importante. El presidente López Obrador se ha reunido con los migrantes en diferentes ocasiones, pero va especialmente a eso, en las diferentes regiones. Por eso es que lo quieren tanto los migrantes. Pero esa no era una reunión con los paisanos o con los migrantes. Era una reunión con Biden para atender temas muy importantes. Se habló aquí, sí, cómo no. Presidenta, te hablan. Diputado Atanasio, ¿puede aceptar la pregunta? Así, con mucho gusto. Diputada Jacob, ¿será tan generosa de aceptar una pregunta, por favor? Con muchísimo gusto. Diputada, ¿qué opina usted sobre el operativo rápido y furioso donde se introdujeron ilegalmente armas a nuestro país? Si es tan amable, por favor. Bueno, con muchísimo gusto. Yo era senadora de la República cuando se dio a conocer ese caso. De hecho, me tocó a mí presentarlo. Y había ahí un contubernio entre el PRD y el PAN que no querían que subiera el punto, porque decían que era muy duro. Solo les preguntaba, ¿cuántas armas? ¿De qué calibres? ¿Por qué fronteras? ¿Con la aceptación o con la complicidad de Calderón? ¿O lo agarraron borracho y ni se enteró? Nunca hasta este momento han contestado. La enorme diferencia hoy es que, por ejemplo, nuestro canciller ha hecho una queja en Estados Unidos para que pare ese tráfico de armas. Y eso es un tema importantísimo, porque se siguen encontrando las armas que entraron con Rápido y Furioso. Ayer nada menos, una Barrett 50 en uno de estos casos que heredamos de los gobiernos anteriores. Entonces,
Es un tema importantísimo que nunca se atrevieron a tocar, que nunca Calderón tuvo los pantalones para pedir cuentas y aclarar o para decir si él era el cómplice o no lo era. Así que nosotros no somos de esos. Nosotros no entramos en complicidades para que alguien más haga negocios en la venta de armas. Y luchamos en contra de ello porque somos humanistas, porque nuestro presidente es pacifista y estamos en una posición muy distinta. ¿Tiene otra pregunta el diputado Reginaldo? Por su conducto, nos aceptará una pregunta la diputada Jacob. Adelante, si la acepta la... Yo encantada. Antes de que vuelva a entrar... ¿Se acepta? Sí, claro. Bueno, antes de que vuelva a entrar en el tema, ahorita que estamos en el asunto de preguntas, quisiera que nos ayudaras, diputada, si sabes quiénes son los senadores que se quejaron en Estados Unidos de la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y qué razones pudieron tener. Por supuesto. Hay 3 senadores en Estados Unidos, nefastos, fachos al más no poder, Ted Cruz, Marco Rubio y Bob Menéndez. Los 3 de origen cubano. Y los 3 son los que reciben mucho más financiamiento del Club del Rifle para sus campañas. Son los que no han aceptado y no han querido aprobar un presupuesto para Centroamérica para programas de desarrollo. Son la gente que está en contra, sí, de México, de América Latina, porque son racistas, clasistas y perversos. Son la peor gente. De verdad, ojalá, como aquí ya lo dijo, hagamos un enfrentamiento, un encuentro para hablar con ellos cara a cara, que no hablen a la distancia, porque nada han hecho por el bien de Cuba, ni de América Latina, ni de México, y todo lo que hacen es perversidad y corrupción con el Club del Rifle, al que no le mueven nada a su enmienda para poder seguir recibiendo dinero a manos llenas para sus campañas. Yo lo único que espero es que ningún migrante les vuelva a dar un voto a esos senadores. Si me regalan agua, yo voy a ser muy feliz, sí. Bueno, voy a comentar que la migración hoy en México se atiende en una forma muy distinta. Yo fui senadora cuando el usurpador de Felipe Calderón estaba al frente y recibimos en el Senado a los padres de los migrantes, de los transmigrantes de América Latina. Recuerdo perfectamente bien a una madre que vino a reclamar porque se supone le habían mandado los restos de su hijo, nada más que cuando le hizo las pruebas de ADN encontró que era carne de caballo. Y también una joven que empezó a platicarnos cuántas veces la violaron y comentaba que en el número 30 y tantos, no recuerdo, no pudo seguir porque perdió el conocimiento. Era una época perversa en la que a esos transmigrantes se les tomaba para trabajar para el narcotráfico. Ahí no se hacía nada por ellos y hoy no se valora lo que se hace por estos migrantes que vienen de Centroamérica. Y hay una enorme diferencia. El gobierno de México está registrándolos para evitar que el crimen organizado los tome. Les están dando atención médica, seguimiento, ofertas de empleo, cosas que son realmente humanas. Eso nunca se hizo en el pasado. En el pasado morían o quedaban mutilados porque viajaban en la bestia. Y viajaban en la bestia porque les robaban todo lo que tenían. Eso no sucede ahora. Hoy, de verdad, se ven las cosas distintas. Y no se le ha reconocido porque la mezquindad ha sido tanta que no se reconoce el esfuerzo y el costo que esto tiene para el gobierno del presidente López Obrador. El presidente López Obrador dijo que se debe ordenar el flujo migratorio. Pidió que se regularice a los que ya llevan ahí muchos años y hoy no tienen ningún derecho. Hay que recordar que cuando expulsan a los mexicanos y a muchos otros, a veces tienen un crédito, a veces están pagando una casa, les cobran el impuesto y nadie lo devuelve. También se lo quedan. Pido que concluya, por favor. Concluyo nada más leyéndoles, porque yo creo que o no quieren ver o no han oído, pero aquí algo que dijo Joe Biden. Dijo, mi gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los migrantes.
y va a aumentar el número de visas. Gracias, presidente López Obrador, porque usted también está emitiendo más visas de trabajo en México para los centroamericanos. También dijo que las 5 propuestas del presidente López Obrador, y estoy muy ansioso de ver cómo podemos abordar esos 5 puntos. Y enfatizó en los temas de seguridad, dada la petición del presidente López Obrador, dijo que van a hacer un esfuerzo para atacar el tráfico de fentanilo y detener el flujo de las drogas. Eso es un tema de seguridad y lo tocó el presidente en respuesta a López Obrador. Gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Francisco Yunes Zorrilla, que está por 1 minuto 40, que fue lo que le restaron. Es lo que me están diciendo. Gracias. A ver qué pues, perdón. Se lo aprecio mucho, señora presidenta. Trataré de ser concreto, agradeciendo la atención de las señoras legisladoras, de los señores legisladores. Lo que vimos ayer en Washington fue un soliloquio por la parte mexicana y confirma la dualidad de discurso que lamentablemente ha padecido este país a lo largo de 3 años y medio. Una realidad que se intenta desaparecer con discursos. Lo penoso es que esos discursos lleguen hasta esta tribuna. Ayer, la participación del Estado mexicano, a través del señor presidente de la República, rayó en la rendición de la dignidad nacional. El único tema de interés para los norteamericanos es el de que este país sirva de contención a las oleadas de migración. Y este país, a través de su gobierno federal, solícitamente ha cumplido. Ya oímos aquí que a través de visas de trabajo, pero también lo ha hecho desplegando muros humanos de Guardia Nacional para que el problema de profundo significado en derechos humanos sea un problema para nosotros y cada vez menos sea un problema para el país vecino. Lo que ayer vimos fue, sin lugar a dudas, la sumisión, aun cuando en el discurso se pretenda presentar otra realidad. Aquí, antes de salir, escuchamos del señor presidente de la República un discurso firme y exigente que tenía como eje obtener visas de trabajo para los mexicanos y para los centroamericanos de manera temporal en Estados Unidos. Gracias. Aquí se dijo así. Allá no se replicó. Allá solamente se oyó el ofrecimiento de ductos y de gasolina barata, en perjuicio de quienes con nuestros impuestos la subsidiamos. ¿Puede concluir, por Esa favor? es la realidad. Le agradezco mucho el tiempo y la consideración, senadora presidenta. Ahora me piden también y me solicita el Partido Acción Nacional, por parte del diputado Humberto Aguilar Coronado, los 50 segundos que... 50, aquí tengo 50. Gracias, señora presidenta. La verdad es que, claro que hay argumentos y hay evidencia. Está a la vista de lo que fue la visita. No hay reglas para debatir. Yo coincido con el senador Ramírez Marín. Si no, por supuesto que estaríamos debatiendo. Aquí no estamos debatiendo. Cada quien está presentando sus posiciones y eso es lo que afecta precisamente al Parlamento mexicano. Por supuesto que a mí me encanta debatir, pero también creo que a ustedes les importan las formas. Aquí vinieron a decir que hay una foto preciosa donde está el presidente riéndose con el presidente Biden. Sí, pero también hay otras en donde hay realmente una mala impresión de la figura del jefe de Estado mexicano. Son formas que hay que tomar en cuenta, como contenidos. ¿Por qué no se trató, por ejemplo, el tema con puntualidad del tráfico ilegal de armas? Ello pese a que ese tráfico ilegal contribuye a la crisis de inseguridad que vive nuestro país. Porque esta situación es tan preocupante porque los asesinatos que se cometen, en muchos de los casos, son precisamente con armas que no son fabricadas en México, que vienen precisamente de Estados Unidos. La propia Secretaría de la Defensa afirma que cada año ingresan de manera ilegal poco más de 206,000 armas de todo tipo. Entonces,
sí, en política importan las formas, también importan los contenidos. Y me parece que los contenidos hay que desmenuzarlos. Ojalá en la comparecencia, a propósito del informe de gobierno del canciller, se puedan desglosar este tipo de temas para que todos estemos de acuerdo. Ustedes pueden decir en su fanatismo que fue una gran visita, que fue la mejor visita de un jefe de Estado a Estados Unidos. Nosotros estamos en nuestro derecho de decir que fue una visita mediocre y que el presidente de Estados Unidos, los mexicanos, debería haber tenido otra agenda precisamente con el presidente de Estados Unidos. Gracias, presidente. Ahora tiene el uso de la palabra, hasta por 4 minutos, el señor senador Alejandro Armenta Mier. Por favor, senador. Dígame, senador Ramírez Marín, sí. A ver, alusiones personales. Fui aludido por el diputado Homero Aguilar. Adelante, adelante. Tan iguales como tú. Tiene un minuto. Gracias, presidenta. Cuando mencionamos aquí el tema de los derechos humanos, lo hicimos en referencia específicamente al asunto de los migrantes. Pero uno de los oradores o oradoras se extendió, hizo una larga relatoría del 68 acá de todas las tragedias que han sucedido. Yo quiero, en el mejor de los ánimos, que analicemos el contexto. Si seguimos violando los derechos humanos de los migrantes, no tenemos ningún derecho a exigir nada. Y si se refiere a masacres y a todas las que fueron mencionadas, hay una novedad ciertamente. Las masacres son diarias, solo que la ejerce otro brazo que no es el Estado. La ejerce el crimen organizado ante la indolencia o la ineficacia del Estado. Puede empezar su disertación. Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, sin duda pudimos ver en este encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo en Estados Unidos, un encuentro con dignidad que no se había visto durante muchas generaciones, sexenios. Un presidente que pone en el punto central de la agenda el tema de la soberanía energética, el tema de la migración, el tema de seguridad, el tema de salud. Bueno, habló del litio y de la importancia sobre el paso que está dando nuestro país para poder entrar a la transición energética con energías limpias. Se abordó en el tema de fondo el encuentro cumbre que tendremos entre Canadá, Estados Unidos y México para evaluar este acuerdo comercial, donde México ha sido completamente adecuada su participación entre la vinculación hegemónica que disputa China y Estados Unidos. México, sin duda, ocupa un lugar fundamental en este sentido. Temas centrales que van más allá de los gestos con los que quieren ver una fotografía quienes critican al presidente de la República. Sin duda, los planteamientos que hizo el presidente cuando explica históricamente el papel que ha tenido México, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, poniendo con claridad frente al presidente estadounidense el papel de solidaridad, pero también el papel de autonomía. Para nuestro presidente, lo fundamental ha sido dejar en claro que la buena vecindad significa respeto a nuestra nación. La buena vecindad significa capacidad para generar nuestros propios recursos. Tiene una pregunta del diputado Atanasio, si la acepta. Adelante, presidenta, con gusto, gracias. Gracias, señor senador Armenta. Sin duda, coincidimos con la visita de nuestro presidente. Los que integramos la coalición Juntos Haremos Historia. Pero si pudiera abundar, ¿cuál es el peso económico de la comunidad migrante a favor de nuestro país, reflejado en remesas y sobre todo en beneficio para los mexicanos? ¿Es cuánto, señor senador Armenta? Gracias, señor diputado. En efecto, para nuestro país, en esta pregunta que hace el señor legislador, la migración histórica que ha tenido México y los países centroamericanos, los países afroamericanos, han venido a contribuir a esa gran nación. Hoy México representa la 10ª parte en población de Estados Unidos, 330 millones de estadounidenses, 10% mexicanos, 25% latinos. La primer fuente de ingresos en nuestra nación son las remesas y ese peso está correlacionado con el sostenimiento y la vinculación que tiene el gobierno actual, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en la economía estadounidense como en la economía mexicana por las remesas. Necesitamos entonces, en esa lógica, entender que ¿acaso no es mezquino
pretender señalar que un gesto de cooperación para que estadounidenses, mexicanos, hispanos, latinoamericanos puedan adquirir gasolina y combustibles en la frontera es un gesto de bilateralidad que implica solidaridad. ¿Por qué nos preocupamos cuando le entregamos los recursos petroleros, cuando entregamos las refinerías, cuando entregamos nuestros recursos naturales? Por eso, insisto, el encuentro con el presidente de la Unión Americana ha sido un encuentro exitoso, ha sido un encuentro digno, ha sido un encuentro entre pares, entre naciones que compartimos una frontera inevitable y que en ese compartir una frontera inevitable implica el respeto a los derechos universales de migración. Claro que México está a favor de los derechos humanos universales y claro que nosotros no promovemos, como en el régimen del PAN, la injerencia de acciones bélicas que significaban la presencia de México como una estrellita más en la bandera de Estados Unidos. Creo que cuando al presidente de la República le va bien a la nación. En ese sentido, este encuentro que tuvo el gobierno de México va a traer consecuencias positivas para el desarrollo económico post-COVID y para el impacto que representa el acuerdo comercial con Canadá y con Estados Unidos. México está en una transición para lograr la soberanía energética y desde luego para lograr la soberanía financiera que nos merecemos las y los mexicanos. Esta parte sin duda es fundamental y claro, desde luego que los acuerdos que se llevaron a cabo en Estados Unidos implican la postura que hace Estados Unidos. El propio presidente estadounidense establece la importancia de generar infraestructura en ambas naciones, establece la necesidad de vincular una serie de esfuerzos en materia de seguridad alimentaria y en materia de seguridad energética. Sin duda, la visita del presidente es fundamental para la consolidación de las relaciones de respeto y de soberanía de México y de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos a los siguientes oradores para rectificación de hechos hasta por 1 minuto. El senador Emilio Álvarez y Casa, del Grupo Plural, por 1 minuto. Reginaldo Sandoval, Rogelio Israel Zamora, Jorge Carlos Ramírez Marín, Jorge Arturo Espadas Galván y Leonel Godoy, que utilizará el tiempo cedido por el Grupo Parlamentario del PES. Entonces tiene 2 minutos. 1 minuto, por favor. Gracias. Por supuesto que en el pasado hay asuntos absolutamente indefendibles en materia de derechos humanos, pero tenemos que tener claridad de lo que hoy sucede para que no se repita y de hecho lo que esperaríamos es que la política pública actual las pudiera evitar. Si siguen las cosas como van, la actual administración va a ser la administración con más personas desaparecidas en la historia. Si siguen las cosas como van, de hecho ya lo son, es la administración con mayor número de periodistas asesinados. Es la administración con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas. La militarización de la política migratoria no tiene precedente. Es la peor historia de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. El presidente recientemente declaró una cosa sin precedente, que se aceptaría la obediencia debida de los crímenes del pasado en el campo militar. El general secretario declaró delante de las víctimas de 68 y de la Guerra Sucia, sin investigación, que se van a incorporar a los militares que cayeron en la Guerra Sucia y a los militares de los honores. Afortunadamente, el presidente ha rectificado y ha dicho que se va a investigar, y lo quiero subrayar. Pero este tipo de cosas son indispensables reconocer en la agenda de derechos humanos. Y termino. En los últimos 6 meses, 42 masacres en la absoluta impunidad. No podemos hacer del tema de derechos humanos una competencia de tragedias. Lo que necesitamos entender es una política pública que supere este tipo de cosas. Porque hoy esta y otras absolutamente vergonzantes son la realidad en la agenda de derechos humanos del país. Muchísimas gracias por su atención. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, por favor. ¿Dónde está Reginaldo? Rogelio Zamora, por favor. Muchas gracias, con su venia, presidenta.
En esta tribuna alguien manifestó que por qué tenía que haber salido China a la conversación. Pues cabe resaltar que el Banco Interamericano de Desarrollo sugiere que México tiene un potencial de distribuir casi la mitad de 78,000 millones de dólares producto de la relocalización de las fábricas de Estados Unidos que estaban en China por un nuevo concepto que se está desarrollando y en donde otra consultoría que se llama Kearney estableció que México puede ser uno de los primeros en establecer en América y en el mundo un concepto que se llama nearshoring por estar cerca de Estados Unidos y poder captar a mediano plazo, según esta consultoría que estoy comentando, que no es mexicana, que es objetiva, acerca de esos 39,000 millones de dólares. Y por supuesto que el tema del respeto a los derechos humanos es importante, pero México no se puede limitar a realizar acciones dentro de su territorio. Eso nunca va a terminar con los flujos migratorios. Lo que se tiene que hacer es ir a Estados Unidos, decirle frente a frente, de manera pública al presidente de Estados Unidos, como lo hizo el presidente Andrés Manuel, que es necesario su corresponsabilidad para atender en las causas el flujo y los flujos migratorios. Muchísimas gracias, compañeros. Tiene ahora el uso de la palabra el señor senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, por favor. Sonido en su escaño, por favor. Gracias, presidenta. Rectificando hechos. Sí, claro que lo de China está claro. La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Si no he dicho que China no sea importante, la pregunta es, ¿por qué se lo dice a Biden? ¿Por qué no se lo dice a los empresarios mexicanos? Y hacemos algo para ocupar ese lugar, como dice la consultoría. No nos hagamos. Hechos. De 2018 al 2020 aumentaron los pobres en pobreza extrema 2 puntos. Del 20 al 22, 2.3, 4.3 aumento a pobreza extrema en México. Cuando al presidente le va bien a México. Cuando el gobierno trabaja bien, claro que le va bien a México, pero no personalicemos. Ese es el problema, depender de una sola persona. Se habla aquí de los ricos que estuvieron en la reunión. A esos siempre les ha ido bien. El problema es que les sigue yendo bien solo a ellos. Y como dije aquí, los pobres y la desigualdad siguen aumentando. Que vamos a ayudar nosotros a Estados Unidos, caray, hay que tener cara. Y hay que ser profundamente creyentes o profundamente ingenuos para decir un disparate de ese tamaño. Regalarle gasolina a los que viven en la frontera no significa que estamos ayudando a Estados Unidos. Es de risa. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván del PAN, por favor. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes. A México le urge un presidente. A México le urge un presidente, un jefe de Estado que nos represente y que ante una visita como la que se tuvo, se aborden los temas de gran importancia para este país. Hoy, el número de muertos por violencia es grandísimo. Ha superado el sexenio antepasado y va a superar con creces el sexenio pasado. Y hoy tenemos un gobierno que dice, no es mi culpa, es culpa del pasado. Y a cualquier problema, no es su culpa, es culpa del pasado. Contratamos un presidente que no puede resolver nada porque todo es culpa del pasado. Hoy necesitamos que se aborde el tema del tráfico de armas. Y nos preguntamos aquí qué está haciendo Estados Unidos. La pregunta es qué estamos haciendo nosotros como mexicanos. ¿Qué está haciendo el Estado mexicano para que en su frontera se detenga el tráfico de armas? Pero no, aquí ahora es culpa de Estados Unidos que las manda para acá. Entonces nuestra frontera solo sirve para atender las decisiones del país vecino y bloquear la migración de Centroamérica. Nos urge un presidente que atienda los problemas que le urgen a las mexicanas y los mexicanos. Hoy no lo tenemos. Tiempo, se busca favor. Presidente. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel. Por favor, diputado. Con su permiso, señora presidenta.